¿Y si todo lo que sabes sobre Enoc es apenas la superficie de un velo? ¿Y si la razón por la que fue llevado vivo no es solo una prueba de fe, sino el fruto de una alianza secreta con un ser que custodiaba el propio trono de Dios? Un nombre resuena en la historia bíblica como un susurro, poderoso pero poco explorado. Enoc aparece brevemente en Génesis como el hombre que caminó con Dios y ya no fue, porque Dios lo tomó para sí. Una frase breve, pero cargada de un misterio profundo. No murió, no enfermó, no enfrentó el juicio como los demás de su generación, simplemente desapareció. Pero lo que pocos perciben es que este desaparecer está ligado a algo mucho mayor que su fe, una conexión directa con el reino celestial, específicamente con un ángel distinto a todos los demás. En la Biblia, solo dos seres humanos fueron llevados vivos por Dios, Enoc y Elías, pero solo uno tuvo acceso directo al trono antes de la muerte. No fue Isaías, con sus ojos atemorizados ante los serafines, ni Juan, envuelto en la gloria apocalíptica del cielo. Antes que todos ellos, fue Enoc quien estuvo allí. Y no fue solo el libro de Enoc, preservado fuera del canon tradicional, pero atesorado en las tradiciones etíopes, revela una jornada que trasciende una simple caminata con Dios. Habla de visitas a los cielos, diálogos con seres de fuego, visiones de secretos eternos y, sobre todo, un guía angelical que lo conducía por las esferas celestiales. Pero, ¿quién era este guía? Al cruzar las descripciones del libro de Enoc con las referencias angelológicas de Isaías, Ezequiel y Apocalipsis, un patrón comienza a surgir. El ángel que lo guiaba no era un mensajero común. Sus características señalan a una entidad con autoridad para transitar ante el trono, alguien que no solo veía, sino que custodiaba el propio trono de Dios, un ser entre los más elevados del cielo. Esta alianza entre un hombre mortal y el guardián del trono es una de las piezas más olvidadas de la teología antigua. Y es esta alianza la que abre las puertas a una comprensión completamente nueva. Enoc no fue llevado por casualidad, fue elegido, preparado, iniciado y transformado por un vínculo que lo elevó más allá de lo humano. Un escriba de los cielos, un mediador entre mundos, un precursor de profecías futuras. En este video exploraremos paso a paso esta conexión poderosa. Abriremos textos olvidados, compararemos visiones celestiales, descifraremos símbolos y caminaremos junto a Enoc, intentando comprender por qué fue el único en romper la muerte de manera tan silenciosa como definitiva. Descubrirás por qué Enoc fue autorizado a ver lo que muchos profetas temieron contemplar. Entenderás por qué su nombre reaparece discretamente en las cartas del Nuevo Testamento y por qué sigue siendo, hasta hoy, una figura central en las escatologías apocalípticas. Pero antes de sumergirnos, una verdad debe quedar clara. Esta jornada no es solo sobre el pasado. Lo que Enoc vivió y el ángel con quien formó alianza aún tiene un propósito en el fin de los tiempos. Su historia está a punto de resurgir. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque desvelaremos el nombre del ángel que caminaba con Enoc, y descubrirás por qué esta alianza podría estar conectada con los días finales de la humanidad. Deja tu comentario. ¿Crees que Enoc regresará como una de las dos testigos del Apocalipsis? Mientras todos los descendientes de Adán fueron consumidos por la muerte, Enoc quebró la maldición del polvo. No murió. No se descompuso, no volvió a la tierra, fue tomado. Pero, ¿cómo? La transición entre el mundo visible y el invisible nunca fue sencilla. La Biblia lo deja claro: al polvo volverás. La muerte es el sello final de la existencia humana desde el Edén. Todos los hombres de la línea de Adán murieron, excepto Enoc.
Esta singularidad no puede ser solo una curiosidad bíblica. Desafía directamente el orden natural establecido tras la caída. En Génesis 5 leemos una genealogía repetitiva y casi fúnebre. Vivió tantos años, engendró hijos y murió. Una letanía de mortalidad. Pero en el versículo 24, esa cadencia se rompe. Caminó Enoc con Dios y ya no fue, porque Dios lo tomó para sí. Esta breve frase irrumpe en la narrativa. Proclama algo extraordinario. Un hombre no murió, un hombre escapó. ¿Por qué Enoc? Su nombre en hebreo significa dedicado, pero también lleva un sentido oculto, iniciado. Esto ya señala algo único. Enoc no solo caminaba con Dios en un sentido moral, fue iniciado en un sendero que lo llevaría a dimensiones celestiales. El verbo caminar aquí implica más que comunión. Sugiere una travesía espiritual constante. Según la tradición judía, era profeta, vidente, escriba. Pero lo que más lo distingue es lo que Génesis omite, y los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, revelan. Allí descubrimos que Enoc no solo fue tomado, fue guiado, y no directamente por Dios, sino por un mensajero de luz, un ángel con acceso ilimitado a las cámaras más elevadas del cielo. Este guía implica un proceso. Enoc no fue arrebatado en un instante, fue preparado, ascendió niveles, recibió instrucciones, fue purificado. Los libros de sabiduría judía, como Sirácida y Eclesiástico, lo exaltan como alguien que agradó tanto a Dios que se convirtió en ejemplo eterno. Pero ni esos textos responden la pregunta clave. ¿Cómo un ser humano puede escapar de la muerte? La respuesta surge al entender que la muerte en la Biblia es más que biología. Es una sentencia espiritual. Para evitarla, algo superior debe intervenir. Un ser con autoridad para trascender los límites de la carne e interceder en el mundo, invisible. Un ángel, sí, pero no cualquiera. Uno que habita cerca del trono, donde se emiten los decretos. Enoc rompió la lógica de la muerte porque no caminaba solo con Dios en un sentido abstracto. Caminaba con un ser autorizado, capaz de guiarlo por dimensiones que los ojos humanos no pueden contemplar. Esta alianza entre humano y celestial no solo le otorgó visión, le concedió transformación. Por eso los apóstoles lo mencionan con reverencia. Judas, hermano de Santiago, lo cita directamente. El autor de Hebreos declara: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. La fe aquí no es pasiva, es una confianza activa en una caminata que superaba los confines de la carne. Al observar a Enoc, no vemos solo un hombre justo, vemos a alguien elegido para una misión aún no concluida. Alguien que inició un propósito en el mundo antiguo y que tal vez aún debe completarlo en el fin de los tiempos. Para comprender cómo alcanzó este estatus sin precedentes, debemos responder una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Quién lo guiaba? Porque nadie llega al trono solo. En el próximo capítulo descubrirás quién era el ángel que caminaba con Enoc, un ser tan elevado que su presencia resuena en el centro del trono de Dios. Comenta abajo: ¿crees que Enoc tuvo un mentor celestial? ¿Y si el ser que guió a Enoc no fuera un simple mensajero, sino el propio guardián de las puertas del trono de Dios? Un ser de fuego, colosal, cuya misión era preparar a un hombre para lo imposible, sobrevivir a la gloria sin ser consumido. Pocos personajes bíblicos cruzan el velo entre el mundo humano y el celestial como Enoc, pero no lo hizo solo. Contrario a lo que muchos imaginan, Enoc no ascendió por su propia virtud ni por un impulso divino aislado. Fue guiado, instruido,
preparado y conducido por una entidad angelical de altísimo rango. En el libro de Enoc, una colección de escritos antiguos, preservada especialmente en las tradiciones etíopes, conocemos a un guía que lo lleva por esferas celestiales. Esta figura no se nombra de inmediato, pero su descripción es imponente: ojos como rayos de fuego, vestiduras brillantes como el sol, una presencia que hace temblar las montañas. Este ángel es llamado el Santo Vigía, y en ciertos pasajes parece ser más que un vigía, un emisario del propio trono. Al comparar las descripciones de este texto con las visiones de otros profetas, como Isaías, Ezequiel y Juan, un patrón emerge: seres de fuego, ruedas dentro de ruedas, voces como truenos. Hay ecos de una clase especial de ángeles, los que rodean el trono y en particular los que lo custodian. Los teólogos judíos del período del Segundo Templo identificaron a algunos de estos seres como serafines, querubines y en especial una figura misteriosa llamada Metatrón, un nombre controvertido, descrito como el menor de los grandes y el príncipe de la presencia. La tradición rabínica más antigua incluso sugiere que Enoc se transformó en este ángel tras su ascensión, pero antes habría sido guiado por él. Pero dentro de una angelología bíblica más ortodoxa, ¿quién sería este ángel? Hay indicios sólidos de que el ser que guió a Enoc era Miguel, el arcángel comandante de los ejércitos celestiales. Miguel es el único llamado arcángel en la Biblia, descrito en Daniel como quien se levanta por el pueblo de Dios y en Apocalipsis como quien combate al dragón. Más que guerrero, en textos apócrifos, Miguel aparece como protector de los misterios divinos, con acceso directo a los cielos más altos por permiso de Dios. La presencia de Miguel junto a Enoc tiene sentido por varias razones. Primero, Enoc recibió revelaciones sobre los ángeles caídos, los vigías, y Miguel, según los mismos textos, lidera el juicio contra esos ángeles rebeldes. Segundo, Miguel es visto como el ángel que defiende la santidad del cielo, y Enoc fue el primer mortal autorizado a cruzar los portales de la gloria. Pero hay una tercera posibilidad, más audaz. El ángel que caminaba con Enoc no era solo un servidor del trono, sino su custodio con autoridad delegada. Una presencia constante, un vigía eterno. Alguien con acceso irrestricto a las cámaras celestiales y permiso para guiar a mortales donde nadie más llega. Esta hipótesis nos lleva a una nueva dimensión de la historia de Enoc. No solo caminaba con un ángel, caminaba con el guardián del trono. Esto explicaría por qué vio lo que otros profetas solo contemplarían siglos después, y por qué fue retirado de la tierra y ocultado. Pero, ¿qué vio exactamente Enoc al ser guiado por este ángel? ¿Y cómo esa visión transformó su misión en la tierra? En el próximo capítulo, penetraremos las cámaras celestiales y presenciaremos la visión que precedió a Isaías y Juan por milenios. ¿Has oído hablar del ángel Metatrón? ¿O crees que Miguel pudo ser el guía de Enoc? Comparte tu teoría en los comentarios. No te pierdas el próximo capítulo. Describiremos la visión que Enoc tuvo del propio trono de Dios. Una visión que cambió el rumbo de la historia profética. Antes de que Isaías exclamara «¡Ay de mí!», antes de que Juan viera relámpagos, truenos y los 24 ancianos, un hombre ya había contemplado el mismo trono y no fue consumido. Su nombre era Enoc, lo que distingue a Enoc de cualquier otro. Profeta o patriarca no es solo que fue llevado vivo a los cielos, es el nivel de revelación que se le confió. Guiado por el ángel custodio del trono, Enoc cruzó no solo capas espirituales, sino portales reservados a los seres más elevados de la jerarquía celestial.
En el libro de Enoc, capítulo 14, se nos presenta una de las visiones más impresionantes de la literatura judía. Enoc describe ser llevado entre columnas de fuego, vientos que rugen como trompetas, estrellas vivas y tronos de luz ardiente. Entra en una casa que tiembla sin cesar, con un techo de estrellas en movimiento y un suelo pulsante de fuego vivo. En el centro, un trono colosal sostenido por querubines, rodeado de ruedas de fuego y sonidos que ningún oído humano podría soportar. Cuando Isaías tiene su visión, siglos después se desespera. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Juan, en Apocalipsis, cae como muerto al ver el trono y al Cordero. Pero Enoc entra, observa y permanece. Esto solo sería posible si estuviera espiritualmente preparado, purificado y guiado por alguien con autoridad absoluta en ese entorno, alguien que asegurara su supervivencia ante la presencia insoportable de la gloria. El detalle más impactante de su visión es que describe al gran glorioso sentado, pero no puede detallar su forma. Ve a los ángeles que lo rodean, siente los temblores del lugar, oye las voces que alaban sin cesar, pero comprende que hay un límite. Incluso en su elevación, hay un misterio que permanece oculto, la esencia misma del Altísimo. La descripción de Enoc tiene paralelos directos con Ezequiel 1 y Apocalipsis 4. Las ruedas dentro de ruedas, los seres vivos con múltiples rostros, el trono de zafiro y la luz ardiente, todo aparece en los tres relatos, como si fuera un mismo evento registrado en épocas distintas, por ojos diferentes. Sin embargo, el relato de Enoc precede a todos, convirtiéndolo en el primer humano conocido en contemplar las cámaras del trono. Esto plantea una cuestión teológica clave. ¿Por qué Dios permitió que Enoc tuviera este acceso antes de los grandes profetas y apóstoles? La respuesta yace, nuevamente, en su relación con el ángel que lo guiaba. Este ser no era solo un conductor, era un intercesor autorizado, capaz de garantizar que un mortal sobreviviera a la gloria. Sin este ángel, Enoc no habría resistido la entrada en la casa de Dios. Más aún, el hecho de que Enoc no muriera refuerza que no vio el trono como juicio, sino como destino. Mientras Isaías y Juan presencian el trono en momentos de crisis, con mensajes duros para la tierra, Enoc lo ve como parte de su transformación. No regresa con un libro para profetizar al pueblo, regresa como un ser transformado, listo para escribir para los cielos y los ángeles caídos. Pero, ¿qué se le confió exactamente a Enoc tras esta visión? ¿Qué pacto se selló entre él y este ángel del trono? En el próximo capítulo revelaremos los secretos confiados solo a Enoc, secretos que trascienden el tiempo y el juicio. ¿Crees que Enoc vio el mismo trono descrito por Isaías y Juan? ¿O fue una dimensión aún más elevada? Comparte tu teoría en los comentarios y prepárate. El próximo capítulo desvelará la alianza entre Enoc y los cielos, y los secretos que solo él fue autorizado a guardar. Cuando el cielo revela sus misterios a un hombre, el destino de la humanidad cambia. Pero en el caso de Enoc, los secretos que recibió no fueron para reyes ni profetas, fueron entregados directamente a los ángeles caídos. ¿Por qué? La ascensión de Enoc a los cielos no culminó con una simple visión del trono. Fue el comienzo de una misión que superaba los límites del mundo humano. Enoc se transformó en algo único, un escriba del cielo, un mediador entre Dios, los ángeles y la tierra. Este rol solo fue posible porque se selló una alianza celestial entre él y el guardián del trono. En el libro de Enoc, esta transformación se describe con detalle. Tras contemplar los cielos y presenciar la gloria del Altísimo, Enoc recibe una transacción,
Una tarea sorprendente, proclamar el juicio a los ángeles caídos, los vigías que corrompieron a la humanidad. Esto invierte la lógica espiritual. Mientras los profetas hablaban a los hombres, Enoc hablaba a seres espirituales, un grado de elevación sin igual. ¿Por qué Enoc? ¿Por qué no Miguel, Gabriel u otro ángel? La respuesta radica en el pacto, sellado. Guiado por un ángel supremo, un guardián del trono, Enoc se convirtió en un canal autorizado. No solo un observador, sino un depositario de sabiduría eterna. Fue autorizado a escribir libros, muchos textos sobre el origen de los cielos, el movimiento de los astros, la caída de los ángeles y el fin de los tiempos. Esta alianza no fue solo simbólica. Representó una transferencia de autoridad. El ángel que lo guiaba no solo le mostró las moradas celestiales, le otorgó un manto de revelación. En algunas tradiciones, este manto es literal. Enoc es revestido de una veste gloriosa, resplandeciente como fuego, que lo hace apto para transitar entre seres celestiales como uno de ellos. En la tradición mística judía, este momento marca el inicio de la transformación de Enoc en Metatrón, el ángel de la presencia. Aunque no se acepte esta idea, el hecho permanece. Enoc recibió secretos que ni los ángeles caídos conocían, y su misión era anunciar con autoridad divina su condena. Además, Enoc fue establecido como testigo eterno de los decretos celestiales. Sus libros, según los relatos, fueron escritos en tablas celestiales y guardados para el fin de los tiempos. Es llamado el escriba de la justicia, una figura que registra los movimientos del cielo y la tierra, las acciones humanas y los caminos ocultos de la sabiduría divina. Este rol solo podía confiarse a alguien aliado con el más alto de los seres. Por eso, el ángel que lo acompañaba no podía ser cualquiera. Era un guardián del trono, con acceso a los decretos secretos, capaz de otorgar a Enoc autoridad sobre los registros del cielo. Esta alianza, sellada en las alturas, convirtió a Enoc en un puente vivo entre mundos. Fue autorizado a hablar con los caídos, registrar el futuro y desaparecer de la tierra, no porque huyó de la muerte, sino porque fue elevado a mensajero eterno de los cielos. Pero toda luz atrae sombras. Enoc se volvió tan poderoso que con el tiempo su nombre fue ocultado, sus libros escondidos y su presencia silenciosamente olvidada. En el próximo capítulo descubriremos por qué esta figura esencial fue borrada de la historia y qué protegía Dios al ocultarlo. ¿Conocías la misión de Enoc entre los ángeles caídos? ¿Crees que sus libros aún tienen algo que revelarnos? Comparte tu opinión en los comentarios y prepárate. El próximo capítulo revelará por qué Enoc fue silenciado y por qué podría estar a punto de regresar. ¿Por qué una figura tan elevada como Enoc desapareció casi por completo de la Biblia? ¿Por qué sus libros fueron rechazados, borrados, marginados? ¿Qué intentaban ocultar o proteger? Tras recibir secretos del trono, ser revestido de gloria y escribir los registros del juicio celestial, cabría esperar que Enoc ocupara un lugar central en las Escrituras. Pero, sorprendentemente, desaparece. Génesis lo menciona en un solo versículo. Judas lo cita brevemente. Y nada más, solo silencio. Sin embargo, este silencio habla alto. La tradición judía antigua, especialmente del período del Segundo Templo, consideraba a Enoc uno de los personajes más elevados de la historia espiritual. Sus escritos eran ampliamente leídos y respetados. Fragmentos del libro de Enoc, hallados entre los manuscritos del Mar Morto, confirman que su autoridad era reconocida antes de la formación del canon bíblico. Pero en los siglos III y IV, cuando el cristianismo se consolidó bajo
Iglesias gentiles, algo cambió. Los libros de Enoc fueron considerados peligrosos, heréticos, demasiado místicos. ¿Por qué? Porque revelaban demasiado. Hablaban abiertamente de la rebelión de los ángeles, el origen de los demonios, el juicio del cielo, la venida del Hijo, del hombre en gloria y la estructura de los cielos y el tiempo. Además, el rol central de Enoc en la escatología era problemático. Su libro anticipa el juicio final, describe el destino de las almas y menciona a un Mesías en el trono, mucho antes de los evangelios. Para algunos esto era incómodo, para otros peligroso. Pero el motivo más profundo del silencio sobre Enoc podría ser teológico. Dios mismo lo ocultó. Como ocultó el cuerpo de Moisés, como ocultó el momento exacto del regreso del Hijo del Hombre. Hay verdades que no deben revelarse antes de tiempo. Enoc, al conocerlas, debía ser retirado, silenciado, preservado. La Biblia dice que no fue hallado. Una expresión cargada de misterio. No solo fue llevado, desapareció como si estuviera protegido por un sello invisible. El silencio en torno a su nombre refleja ese sello. En la tradición etíope, el libro de Enoc permaneció vivo. Nunca se perdió, nunca fue rechazado. Esto es significativo. Etiopía preservó no solo el texto, sino el respeto por Enoc como profeta mayor, elevado al cielo con una misión inconclusa, posiblemente ligada a los eventos finales de la humanidad. Si la alianza entre Enoc y el guardián del trono sigue activa, su desaparición no es un fin, es una pausa estratégica. No fue borrado, está reservado. Sus escritos, visiones y misión apuntan a un regreso, un retorno que, según tradiciones apocalípticas, podría estar cerca. Lo que Dios hizo con Enoc es similar a lo que hizo con Elías. Lo retiró de la tierra, pero no de la historia. Un acto de preservación para un tiempo señalado. Y ese tiempo, a la luz de los signos actuales, podría estar más cerca de lo que imaginamos. Si Enoc fue ocultado porque su misión no ha terminado, surge una pregunta inevitable. ¿Regresará? Y si lo hace, ¿cuál será su rol? En el próximo y último capítulo, exploraremos la profecía de las dos testigos y cómo Enoc podría ser la clave final del Apocalipsis. ¿Crees que Enoc fue silenciado por mandato divino o por intereses humanos? Comparte tu opinión en los comentarios. No te pierdas el capítulo final. Si Enoc es una de las testigos, su historia aún no ha llegado a la mitad. Y si la alianza entre Enoc y el guardián del trono no ha concluido, y si está reservado para una misión futura, para regresar como una de las dos testigos que enfrentarán al anticristo ante el mundo entero. En Apocalipsis 11 aparece una escena de tensión cósmica. Dos testigos profetizan con poder sobrenatural, cierran el cielo, castigan la tierra con plagas y son asesinados, expuestos en las calles por 3 días, hasta que resucitan ante todos. Los pueblos. ¿Quiénes son estas testigos? La Biblia no revela sus nombres, pero durante siglos, teólogos, rabinos y estudiosos han especulado. 2 nombres destacan, Elías y Enoc. Esta teoría no es arbitraria, está profundamente arraigada en la teología de la vida y la muerte. Ambos fueron llevados vivos, ambos escaparon de la muerte física, y como Hebreos afirma que está ordenado a los hombres morir una vez y después el juicio, Enoc y Elías serían los únicos candidatos posibles para regresar y completar este ciclo, como testigos escatológicos sellados por Dios. Pero hay más que lógica. Hay paralelos profundos. Las 2 testigos del Apocalipsis tienen autoridad profética, como Enoc, profeta y escriba del cielo. Hablan con fuego como Elías, que invocó fuego del cielo. Enfrentan un mundo apóstata, como Enoc en una generación corrompida por ángeles caídos.
Y lo más importante, las testigos resucitan y son elevadas al cielo. Exactamente como ocurrió con Enoc al inicio de su historia. Si Enoc es una de las testigos, esto explicaría por qué su alianza con el guardián del trono permanece sellada. No fue llevado solo como recompensa, sino como reserva estratégica para el fin. Su presencia en el tiempo final representaría la activación de uno de los pactos más antiguos y olvidados de la historia espiritual. La aparición de Enoc en las calles de Jerusalén durante la Gran Tribulación no será solo un signo de juicio, será el testimonio vivo de que Dios no olvida sus alianzas ocultas. Será el cumplimiento de una profecía que comenzó en Génesis. Atravesó textos apócrifos, fue silenciada por concilios, pero permaneció activa en los cielos. Y hay otro detalle. Si Enoc regresa, no estará solo. El mismo ángel que lo guió en su primera jornada, el guardián del trono, estará presente, tal vez no visible, tal vez sin interactuar directamente, pero su presencia espiritual, como defensor, intercesor y guardián, permanecerá con Enoc hasta el fin. Esta alianza nunca se rompió. Esto convierte a Enoc en un puente entre el Edén y el Apocalipsis. El primer hombre en escapar de la muerte será también el último en enfrentarla, no como víctima, sino como testigo. Su regreso será un signo para las naciones, un recordatorio de que el tiempo se acaba y los sellos antiguos se han abierto. Cuando Enoc muera al final de su misión, no será un fin trágico, será el cierre de un ciclo eterno, una profecía cumplida, una justicia completa. El que vio el trono antes que los profetas recibió secretos celestiales y fue ocultado para un tiempo señalado, finalmente testificará ante el mundo y será vindicado por Dios ante todos. Enoc no era solo un hombre justo, era el portador de una alianza oculta, y esa alianza podría ser la clave que desata los eventos finales del Apocalipsis. Su historia no terminó, solo está en pausa. Cuando se retome, el mundo entero lo sabrá. ¿Crees que Enoc será una de las dos testigos del Apocalipsis? ¿Qué opinas de su vínculo con el ángel del trono? Comparte tu comentario. Debatamos juntos. Si este contenido te impactó, dale like, compártelo y envíalo a alguien que necesite conocer la historia del hombre que caminó con un ángel y nunca murió.